Muy bien. El título de nuestra lección de esta noche, reunión de oración, es la oración y la paz de Dios. Y vamos a estar considerando un texto ahí bien conocido por todos nosotros en Filipenses, capítulo 4 versículo 6. Si me pueden ayudar ahí con la lectura. Filipenses, capítulo 4 versículos 6 y 7. Vamos a estar leyendo en ese texto. Ahí nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, acá Pablo da instrucciones precisas en cuanto a la oración. En primer lugar, dice no estar afanados o afanosos por nada estéis afanosos, ¿verdad? En segundo lugar, que sean, dice, conocidas nuestras peticiones, es decir, acudir a Dios en oración presentándole nuestras peticiones, ¿verdad? Presentándole aquellas cosas que tal vez nos tenían afanados, preocupados, turbados, ¿verdad? Y dice, en oración y ruego con acciones de gracias, ¿verdad? La tercera instrucción ahí es con oración y ruego, que debe llevar acciones de gracia, ¿verdad? En agradecimiento, ¿verdad? Y lo que en el versículo siguiente destaca es que si hacemos lo anterior, el Señor dice que va a darnos paz, ¿verdad? Llamativamente se dan cuenta que lo antónimo, lo contrario a estar afanados, estar turbados, estar preocupados, es la paz, ¿verdad? Una persona que está afanada, una persona que está preocupada, turbada, no tiene paz. Entonces, cuando nosotros descansamos en Dios por medio de la oración, en toda oración y ruego, y dando gracias a Dios por la situación en particular que estamos atravesando, va a redundar en nosotros de paz, en paz de parte de Dios. Entonces, por eso el título de nuestra lección de hoy es la oración y la paz de Dios. Bueno, según este mismo pasaje, ¿cuál es acá el problema principal que ya estuvimos diciendo ahí en la parte de la introducción? ¿Cuál es el problema? El problema es el afán. El problema es la preocupación. Preocupado, ¿verdad? Yo alguna vez escuché por ahí que la palabra preocupado es una ocupación previa, ¿verdad? Una ocupación eh, por algo futuro, ¿verdad? Bueno, pero acá todos conocemos el significado de la palabra preocupado, estar realmente en este tiempo de pandemia y siempre, ¿verdad? Siempre fue así que tal o cual motivo nos ocupa demasiado, ¿verdad? Nos preocupa demasiado, nos afana, nos turba. Y aquella persona que diga, yo no estoy preocupado por nada, a veces medio bicho raro, como se suele decir, ¿verdad? Es raro escuchar que una persona no está preocupado por nada. Eh, Tal vez es símbolo también, signo de nuestra debilidad, ¿verdad? Y por lo que el estudio en esta noche nos va a guiar a dejar de hacer eso, ¿verdad? Dejar de preocuparnos y por el contrario nos va a ayudar a ocuparnos en el Señor, en descansar en el Señor. Um, Acá lo que destaca también el texto, ahí dice, por nada estéis afanosos. Es decir, hay algo que podamos decir, bueno, pero por esto sí debemos afanarnos, o por esto sí debo preocuparme. ¿Cuál es ese algo? ¿O no hay nada? Porque acá el texto dice, por nada. Y esa palabra, como siempre suelo mencionar,
es incluyente, nada se escapa de ahí, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos insta a que por nada estemos afanados, por nada. No hay nada digno de preocupación que pasa en la experiencia del cristiano que no esté bajo la voluntad de Dios. Si este pensamiento tenemos nosotros siempre en mente, vuelvo a repetir, no hay nada digno de preocupación en la experiencia del cristiano, de su día a día, que no esté bajo la voluntad de Dios. Es decir, toda mi experiencia como cristiano, todo mi día a día como cristiano está bajo la voluntad de Dios. Y si es así, entonces no debo preocuparme. Hay un dicho, no sé si habrán escuchado por ahí, yo tengo ese en mi ropero ahí grabado, es un juego de palabras. Dice, si mi mal no tiene cura, ¿para qué me apuro? Y si tiene cura, ¿para qué me apuro? Y podemos aplicarlo acá, ¿verdad? Vuelvo a repetir el pensamiento anterior, que la experiencia del cristiano, la vida del cristiano, está bajo rigurosa voluntad de Dios. El Señor dijo de nosotros que ni un cabello va a caer sin que Él se dé cuenta, ¿verdad? Ni un cabello en nuestra cabeza. Y nosotros nos preocupamos, ¿verdad? En Mateo, vamos a abrir nuestra Biblia ahí, en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 6, perdón, capítulo 6, el versículo 26. Acá es interesante lo que dice el Señor Jesucristo, dice ahí, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Qué interesante, ¿verdad? ¿A qué nos compara el Señor acá en este texto? A las aves del cielo. Bueno, ¿y qué dice de las aves del cielo? ¿Quiénes son quién es el que las alimenta? ¿Quién es el que las alimenta? A ver, vuestro Padre Celestial los alimenta. Hey. Y referente a nosotros, vieron que hace una comparación entre las aves del cielo y nosotros. Y referente a nosotros, según el Señor Jesucristo, ¿qué dice de nosotros? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Es decir, ese no valéis es una pregunta retórica para el Señor, valemos mucho más que ellas, ¿verdad? Y aquellas aves no se preocupan de qué van a comer, ¿verdad? Porque el Señor es el que las alimenta. Y así también nosotros, hermanos. Y eso que nosotros valemos mucho más que ellas. En el versículo 27, vamos a leer ahí el texto, en el versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Cuál es la enseñanza en este texto? Que por más que nos afanemos, por más que nos turbemos, preocupemos, no vamos a poder cambiar nada con esa actitud. Lo que vamos a hacer es enfermarnos, ¿verdad? Muchas veces hemos escuchado por ahí algún estudio, alguna conversación de algún profesional en el área de la salud, que el afán, las preocupaciones, las turbaciones afectan, aparte de mentalmente, físicamente, ¿verdad? Nuestra salud lo deteriora. Es decir, hermanos, en vez de hacer bien, en preocuparnos, en afanarnos, estamos haciendo mal a nuestra salud también, ¿verdad? Y aparte que no solucionamos nuestro problema. Por el contrario, cuando descansamos en el Señor, ahí sí es que vamos a progresar en ese sentido, ¿verdad? En el versículo 28, ahí seguimos en Mateo capítulo 6. El versículo 28 al 30 vamos a leer ahora. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria
se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Bueno, acá entonces el Señor, al igual que más arriba comparaba con las aves del cielo, acá nos está comparando con los lirios del campo, ¿verdad? Que ellos no se preocupan de qué vestir, sino que el Señor las viste, dice, y ni aun Salomón con toda su fortuna pudo vestirse mejor que ellas. Dice el Señor ahí en el versículo 30, ¿no hará mucho más con vosotros? El Señor va a hacer mucho más con nosotros. Es decir, no nos preocupemos por eso, ¿verdad? Por esos detalles, qué comer, qué vestir, no os afanéis. Y concluye el Señor ahí diciendo, ¿qué frase dice ahí? A ver, hombres de poca fe. Qué conclusión, ¿verdad? Es una reprensión, ¿verdad? Hombres de poca fe de parte del Señor, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros, hermanos, nos preocupamos, cuando nos afanamos, ¿qué página voy a comer? ¿Qué página voy a vestir? ¿O qué voy a, esto o aquello, ¿verdad? Cuando estamos en esa posición de turbancia, a ver, iba a inventar una palabra, de preocupación, de afán, estamos actuando, hermanos, acá con poca fe. No debemos entonces nosotros permitir que ninguna necesidad material domine nuestra emoción, porque cuando hacemos eso, perdón, es que estamos turbados, preocupados, ¿verdad? Y cuando nos turbamos y nos preocupamos, alejamos nuestra mirada de nuestro Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en vez de mirar hacia el Señor, miramos hacia aquellas cosas que nos preocupan. En el versículo 33, Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Otra vez ahí la palabra todas las cosas, todas estas cosas serán añadidas. Pero la clave, ¿cuál es ahí? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando nosotros nos afanamos por qué comer, qué vestir y todo lo demás, nuestra mirada, nuestra búsqueda no está en las cosas de arriba, está en las cosas de abajo, en lo material. Nosotros vivimos en un mundo muy materialista y lastimosamente el materialismo entró también dentro del cristianismo. Así que hermanos, no nos afanemos por esas cosas, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas cosas, dice ahí el Señor, os serán añadidas. En este punto tenemos que destacar todo lo referente en cuanto a nuestra prioridad. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Tu prioridad en lo material? Entonces vas a vivir afanado o afanada. Si tu prioridad es lo espiritual, buscar las cosas de arriba, el Señor te promete que todas esas cosas, así como aquella ave no tiene que preocuparse de qué comer, así como el lirio no tenía que preocuparse de qué vestir, así también el Señor dice que para quien valemos mucho más que ellas, Él nos va a proveer. Así que si tu prioridad es lo espiritual, no deberías afanarte, ¿verdad? Hasta es lógico, ¿verdad? Bueno, en Lucas capítulo 10, ¿recuerdan el episodio Lucas 10, 38 a 41? No vamos a leer por ya cuestión de tiempo. Ahí nos habla de un caso de unas hermanas, ¿recuerdan? Marta y María. Yo voy a abrir el texto ahí en Lucas capítulo 10, versículo Mi 38 en teléfono. ver,
Bueno, Lucas 10:38 estoy buscando. Por favor, si mantienen sus micrófonos apagados. Bueno, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Bueno, se dan cuenta que ahí le presenta a Marta como la que le recibió a su casa. Marta es la que le recibió a su casa y luego el texto sigue diciendo que esta Marta tenía una hermana que se llamaba María, quien a su vez se postró a los pies de Jesús escuchando sus enseñanzas. Y Marta, quien es la que le recibió a su casa, estaba haciendo, dice, los quehaceres. Bueno, Eh, Marta cuando estaba sirviendo, estaba preocupada, estaba haciendo esto y aquello, yendo y viniendo, y ve que María está ahí sentada a los pies de Jesús, ¿verdad? Le recrimina y le dice al Señor, tal vez pidiéndole apoyo, ¿verdad? Decirle un poco a mi hermana que me ayude, ¿verdad? Ya recordamos, conocemos nosotros lo que sigue, ¿verdad? El Señor le recrimina y le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas. Afanada y turbada estás por muchas cosas. En el versículo 42, el Señor le dice a Marta que María eligió el mejor lugar. María eligió estar a los pies de Jesús, escuchando su palabra, y ese lugar no le iba a ser quitado. Es decir, volviendo otra vez a nuestro texto anterior de poner las cosas poner la mirada, perdón, en las cosas de arriba, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, se aplica acá en la vida de María. María estaba a los pies del Señor. Nosotros como cristianos debemos poner lo primero en primer lugar. ¿Entendieron? Lo primero en primer lugar, porque muchos de nosotros como cristianos vamos a decir, ¿cuál es lo primero para Dios? Para vos. Y siempre vamos a decir, Dios es lo primordial para mí, ¿verdad? Todos acá vamos a levantar nuestra mano y vamos a decir que para nosotros lo primero es Dios, ¿verdad? Coincidimos en eso, ¿verdad? Pero en la práctica, en nuestra vida práctica, nosotros demostramos lo contrario. Eh, Nuestros afanes, nuestra preocupación, el trabajo, la escuela que está empezando otra vez ahora, ¿qué más? La familia, los hijos, el auto. En mi caso hoy tuve mucho problema con el auto. Y ahí, ¿verdad? Están nuestras preocupaciones. Y aquello que yo dije que era primero para mí, está ya en lo último, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es lo primero para mí? Si es Dios, entonces que lo primero esté en primer lugar, ¿verdad? Vuelvo a repetir este pensamiento. Dice, los cristianos deben poner lo primero en primer lugar y no dejarse oprimir por las presiones diarias que ponen a un lado a nuestro Padre Celestial. Debemos entonces ponerlo primero en primer lugar. Tampoco debemos llenarnos de demasiadas actividades, aunque las actividades sean importantes, que no impidan sentarnos a los pies de nuestro Señor, así como María. Lo que Marta estaba haciendo era importante, pero a Marta eso importante le impidió estar en el lugar donde debía estar, a los pies de su Señor y escuchar su palabra. Que muchas veces, hermanos, a nosotros, lo primero, que aquello que nosotros llamamos lo primero, realmente ocupa lo primero en nuestras vidas, ¿verdad? Si Dios es lo primero, lo primordial en tu vida, que así sea en la práctica, hermano o hermana. Que realmente, si hay veces que se presenta alguna actividad, algo, y nosotros priorizamos esas actividades en vez de estar a los pies de nuestro Señor, así como María. Y después nos damos la vuelta y le decimos al Señor,
Señor, mira, tampoco María no me ayuda en mi actividad. Pero, ¿cuál es realmente lo importante? ¿Mi actividad o lo que María está haciendo? Así que, hermanos, que el Señor nos ayude en esta noche y a partir de hoy a poner las cosas en primer lugar, ¿verdad? Ahí volvemos a Filipenses capítulo 4, versículo 6 para estar terminando. Ahí Pablo, a ver, voy a volver acá para leerles el texto. Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En Primera Tesalonicenses 5, 18, el apóstol ahí habla de que debemos dar gracias en todo, ¿verdad? Dan gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que demos gracias en todo, ¿verdad? No dice que tenemos que estar dando gracias por el dolor, por la tristeza, alguna pérdida, sino aún así estar agradecido a Dios porque sabemos, como dijimos al principio, que la voluntad de Dios, pero que nuestra actividad está bajo la voluntad de Dios. Todo lo que compete al cristiano está bajo la voluntad de Dios. Y sobre todo, hermanos, debemos saber que debemos darle gracias a Dios porque Él escucha nuestras oraciones. Hoy vamos a estar orando, vamos a presentar delante de Dios todas estas peticiones que tenemos y estamos seguros, hermanos, que Él va a escuchar nuestras oraciones teniendo en cuenta siempre los principios bíblicos. ¿Cuál es ese principio bíblico de la oración? Que si está de acuerdo a su voluntad, el Señor va a obrar de manera positiva, pero en su tiempo, ¿verdad? Algunas preguntas que quiero lanzarles, hermano, para terminar. ¿Cuál es la principal fuente de tu ansiedad, tu molestia, tu afán en esta vida? ¿Cuál es lo que hoy te está teniendo afanado o afanada? ¿Le entregaste eso a Dios? ¿Le presentaste a Dios eso en oración? Y como dice ahí en 1 Tesalonicenses 5, 18, ¿diste gracias a Dios por eso? Así que, hermano, también animarnos a, por ese afán, por esa cosa que te está afanando, turbando, eh, presentarle en oración a uno o dos hermanos, ¿verdad? Hoy, gracias a Dios, nosotros tenemos ahí una lista súper extensa de pedidos de oración y los hermanos están orando por esos motivos y damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Conozco a un hermano que me está enviando un mensaje, me dice, hermano, oran un poco por esta situación que estoy teniendo. Y qué bueno, hermano, que hagamos eso. Eso es una buena práctica. Aparte de presentar ahí en la lista, pedir oraciones en las reuniones y se están sumando y los hermanos sabemos que están orando. En particular, para darle a un hermano, una hermana, hermano, puedes orar por esta situación que me está preocupando, me está ocupando demasiado. Y en Filipenses 4:7, quiero que memoricemos, hermanos, en Filipenses 4:6 y 7. Por nada estéis afanosos, ¿verdad? Y el versículo 7, para sellar la lección de hoy, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que el Señor, hermano, entonces bendiga su palabra y que realmente podamos hoy nosotros descansar en el Señor, estar confiados en Él y por sobre todas las cosas esperamos paz de Dios, ¿verdad? Volver a mencionarle que lo contrario de afanarnos y turbarnos es tener paz, ¿verdad? Así que, hermanos, si quieres tener paz de Dios, descansar, Señor, despojate de eso que te está afanando y te está turbando para que del Señor venga paz. Amén.
El Señor bendiga entonces su palabra para nosotros.